un enfoque detallado de la norma internacional de contabilidad 2 o lo que se llama inventarios. Bien, en esta presentación se aborda la NIC 2 o la NIF 2 que habla sobre inventarios, que trata de explicar, por ejemplo, el alcance, los objetivos principales y algunos de los requisitos que menciona esta norma. Además, se describe cómo se debe reconocer un activo, cómo se debe medir y además de presentarlos en los inventarios en los estados financieros. La norma trata sobre la contabilización y la valorización de los inventarios en los estados financieros. Esta norma da ciertos detalles o ciertas características de cómo los inventarios deben ser reconocidos, medidos y presentados en los estados financieros de una entidad. Por ejemplo, algunos de los elementos clave que menciona la NIC 2 de inventarios es, por ejemplo, el reconocimiento inicial y la medición, que por ejemplo, la norma establece que los inventarios deben reconocerse como activos en el balance general cuando cumplan ciertos criterios, como ser propiedad o prioridad de la entidad y tener beneficios económicos futuros probables. Inicialmente los inventarios se miden al costo. El alcance de la NIC 2 se aplica a todos los inventarios excepto aquellos que están cubiertos por otra norma contable. En ese caso, los inventarios son activos que se mantienen para la venta en el curso normal del negocio, en proceso de producción, para la venta o en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción. Entonces, el costo de los inventarios comprenden todos los costos de adquisición, costos de producción y otros costos directamente atribuibles para llevar los inventarios a su ubicación y condiciones actuales. La NIC 2 también habla acerca de la valorización posterior al reconocimiento inicial. Después de su reconocimiento inicial, los inventarios se valoran utilizando el método del costo o el método del valor neto realizable. El que se elija es el que sea menor. Esto significa que si el valor neto realizable es menor que el costo, se debe ajustar el valor del inventario a este valor más bajo. El reconocimiento de los inventarios, por ejemplo, trata acerca de cómo deben ser reconocidos como activos en el momento en que se cumplan los criterios de control y se espera obtener beneficios económicos futuros. Además, eh, se deben incluir todos los costos relacionados, como mencionaban, ya sea la adquisición, la producción y la preparación para la venta de los inventarios. Entonces, la valoración de los inventarios se deben eh, medir o valorar al costo o al valor neto, incluyendo todos estos costos necesarios para llevar a los inventarios a su ubicación. El valor neto realizable, del que hablaré posteriormente, es el precio estimado de venta menos los costos estimados de terminación y venta. La NIC 2 habla, por ejemplo, de los métodos que podemos utilizar para el costeo de estos inventarios. Existen varios métodos de costeo o de costo que se pueden utilizar para valorarlos, como por ejemplo el costo promedio ponderado, el costo específico, el método PEPS, que son las primeras entradas y primeras salidas. La elección del método depende de la naturaleza de los inventarios y de la información que quiera presentar o que se quiera presentar en los estados financieros. Hay una valorización de inventarios específicos, por ejemplo, en situaciones donde los inventarios son intercambiables o se mantienen y producen en grandes cantidades. En este caso, se permite utilizar métodos alternativos de asignación de costos, como el método del costo promedio ponderado. Además, la NIC menciona las divulgaciones de inventarios. Por ejemplo, la norma requiere que las entidades revelen información sobre las políticas contables utilizadas para los inventarios, así como las cantidades totales en los libros de inventario
y los importes en libros específicos clasificados según categorías apropiadas. Debido a que la valorización de inventarios puede tener un impacto significativo en los estados financieros de una entidad, es bien importante que las políticas de valorización sean consistentes y realistas. Además, estas divulgaciones deben ser adecuadas, lo cual asegura que los usuarios de los estados financieros comprendan cómo se han aplicado las políticas contables y cómo éstas afectan los números presentados en los estados financieros. La presentación de los inventarios se debe hacer en los estados financieros separados por categorías, como por ejemplo materias primas, productos en proceso, productos terminados y mercaderías para la venta. La norma menciona que se debe revelar la política contable utilizada para esta valorización y clasificación. Existen algunas divulgaciones adicionales. Además de la presentación de los inventarios, se deben revelar otros aspectos importantes como restricciones sobre los inventarios, los compromisos de compra y venta de inventarios y los significativos en la composición de los inventarios. También se deben revelar los efectos de los cambios en las políticas contables y correcciones de errores. La NIF 2, que también es inventario, hace mención, por ejemplo, de ciertos temas. Por ejemplo, el objetivo de ellas, que es establecer los principios para el reconocimiento, la medición y presentación de los inventarios en los estados financieros, asegurando que se valoren de manera precisa y justa. La NIF 2, cuando menciona el reconocimiento de inventarios, dice que deben ser reconocidos como activos si incumplen con ciertos criterios como ser propiedad de la entidad y obtener beneficios de estos activos. Estos beneficios son beneficios económicos futuros probables, ya que dependen también del ambiente financiero que se esté manejando en ciertos países. Y los inventarios se miden según los costos atribuibles medibles de manera confiable. La NIF 2 habla acerca de las políticas contables, donde la valorización de inventarios son esenciales para garantizar una coherencia en la presentación en los informes financieros. Estas políticas deben ser claras, comprensibles y aplicadas de manera uniforme en todos los periodos contables. Al revelar estas políticas, las entidades permiten a los usuarios de los estados financieros comprender cómo se determina el valor de estos activos. En dado caso, haya cambios en las políticas contables, la norma establece que si una entidad cambia estas políticas contables relacionadas con los inventarios, se debe aplicar el cambio retrospectivamente a los periodos anteriores. Esto significa que el cambio debe aplicarse a los saldos iniciales de inventarios en el periodo comparativo más antiguo presentado en los estados financieros. Las explicaciones, por ejemplo, deben brindar claridad sobre las razones del cambio y cómo afecta o cómo se ve reflejado estos cambios en las políticas en los estados financieros. La norma establece como, por ejemplo, el deterioro de inventarios, los cuales deben sufrir, estos activos sufren un deterioro o sufren una disminución en su valor debido a diversos factores, como por ejemplo cambios en la demanda o la obsolescencia o daños de esos activos. La NIF 2 exige que se evalúen los inventarios para detectar cualquier posible deterioro de valor. Si el valor neto realizable es inferior al costo, los inventarios deben ajustar a este valor inferior. Esto asegurando que los estados financieros reflejen una imagen precisa de la situación económica, incluso en circunstancias adversas, como por ejemplo fue la pandemia. La norma, por ejemplo, también establece cómo se va a calcular el valor neto realizable.
Entonces, el valor neto realizable es el valor estimado por el cual los inventarios pueden ser vendidos en condiciones normales de mercado, menos todos los costos atribuibles. Y estos costos son estimados para la distribución de estos activos. Como por ejemplo, un lote de productos electrónicos, ya sean celulares, computadoras, tienen un valor, por ejemplo, de venta estimado de $10,000, pero se estiman costos de venta y distribución por $1,000. Entonces, el valor neto realizable sería el valor estimado de venta, que son $10,000, menos todos los costos atribuibles a esa venta, que son los $1,000. Entonces, el valor en libros de estos activos va a ser de $9,000. La importancia de medir bien el valor neto realizable es vital para presentar una imagen realista de los inventarios en los estados financieros. Evita, por ejemplo, la sobrevalorización de estos activos, asegurando que se valoren en función de su capacidad real para generar beneficios. Algunas de las causas para aplicar el valor neto realizable es, por ejemplo, la obsolescencia, que, por ejemplo, pueden ser cambios tecnológicos, puede ser que algún activo pierda valor, ya que hay una actualización más reciente de ese mismo activo, como por ejemplo los celulares. Un celular no vale lo mismo si sale el día de ahora, lo comparamos con el valor neto realizable que tendría en unos 5 meses, va a ser mucho menor. Entonces la obsolescencia es una de las causas para aplicar el valor neto. Por ejemplo, también cambios en la demanda puede afectar el precio de venta. Esto lo vimos mucho en pandemia, donde ciertos productos eran más demandados que otros, por lo cual el valor incrementaba, el valor de la venta incrementaba y otros productos disminuía esta demanda, quedando incluso en obsolescencias. Otra de las causas son los descuentos y promociones que se deben reflejar en este valor. Los costos de distribución, ya que impactan en el valor neto de la venta. La relación con principios de contabilidad es que en el reconocimiento, al aplicar criterios específicos, por ejemplo, en la medición, ya que se ajusta el valor neto realizable si es menor que el costo, en la relevancia y la fiabilidad, ya que deben aplicarse para proporcionar información confiable a los usuarios de los estados financieros. Algunas de las características cualitativas que tiene esta norma es que, por ejemplo, menciona la relevancia que influye en decisiones económicas, la fiabilidad basado en estimaciones confiables y datos confiables según las políticas contables que tenga la entidad. La comparabilidad entre periodos permite estas comparaciones en diferentes tiempos y con otras entidades. Entonces, algunas condiciones para la evaluación del valor neto realizable que menciona la NIC 2 y la NIF 2 es, por ejemplo, el precio de venta estimado, ya que el valor al que se debe o al que se espera vender los inventarios puede ir variando según el periodo. Menciona una condición como es el costo estimado, que incluye costos de venta y costos de distribución. Menciona la obsolescencia y daños de activos y se deben considerar en esta valoración del valor neto. La determinación de este valor en conformidad con la NIF 2 es importante para reflejar con precisión la capacidad de los inventarios de generar beneficios económicos futuros. Por ejemplo, supongamos que la misma empresa electrónica tiene un lote de teléfonos con un valor de libros de $100,000. La empresa espera venderlos por 120,000, pero a esto le debemos reducir los costos de venta de estos activos o los costos de distribución de estos activos. Entonces se estima que estos costos son $15,000, por ejemplo. Además, hay un porcentaje de teléfonos obsoletos
que es un 10% de todos esos teléfonos. Entonces, se reducen a un 5% en los costos. Entonces, tenemos que el precio de venta estimado son 120.000. Los costos de venta y por distribución son 15.000. La estimación de obsolescencia, un 10%, o son los 5% de esos teléfonos que son obsoletos. Entonces, el valor neto realizable, haciendo el valor de la venta menos todos estos costos, va quedando que son 99.000, ya no son los 120.000 que se estimaba. Entonces, la NIC 2 es una norma importante que establece los principios contables para la valorización y presentación de los inventarios en los estados financieros a los usuarios de estos estados. Su cumplimiento es fundamental para garantizar la transparencia y la fiabilidad de la información financiera de una empresa. Y esto es necesario para los contadores y otros profesionales involucrados en la gestión de inventarios, porque así deben conocer esta norma y la deben aplicar adecuadamente en su trabajo diario.